Hablemos de Flow, la película que salió hace poco en el cine. Esta película me encantó por varias razones. Entre esas, que no tiene diálogos, lo cual la convierte en una experiencia mucho más simbólica, más parecida a un sueño. Y por ende eso facilita el poder verla desde un punto de vista junguiano y simbólico. Por ejemplo, varios de los arquetipos que veo son los del video anterior que hablé del proceso de iniciación, del arquetipo de la iniciación. Está en toda la película. Y voy a analizarlo desde ese punto de vista. Para empezar, el gato negro, su vida está en el mundo profano, en el mundo del ordinario, en su vida cotidiana. Va al lago, busca comida, vive en su casa. Todo es como tranquilo, el status quo. Este mundo profano y ordinario se ve perturbado por el agua, por la inundación que sobreviene. El agua para Jung siempre es símbolo del inconsciente cuando la soñamos. Pero además cuando es tanta agua como un mar, representa el inconsciente colectivo. Entonces, es aquí cuando esta perturbación sobreviene que podemos encontrar una analogía con el proceso iniciatorio en que cuando una persona empieza a sentir como síntomas es porque el inconsciente está retornando o la sombra está empezando a aparecer y es cuando recibe el llamado, es el equivalente a recibir el llamado a la transformación, el llamado a emprender la aventura, el viaje. En este caso vemos que el perro le dice, o sea, cuando todo se está inundando, el perro que él conoce, que además si el gato representa lo femenino porque siempre están asociados más a lo femenino lunar porque es un gato negro, el perro está asociado al animus, a lo masculino, es súper solar, alegre, juguetón, es que es el opuesto al gato, el gato es tímido, contemplativo, eh, como más egocéntrico, el perro es más social, el gato representa más el ánima y el animus. Entonces, el perro invita al gato a irse con él y sus amigos en el bote, porque los amigos vienen a buscar al perro. Ese es el llamado. Pero como suele pasar, el protagonista rechaza el llamado. Hasta que se hace, o sea, se hace insostenible, los síntomas se hacen insostenibles. Básicamente el inconsciente está ahogando al yo y la única opción que queda es saltar. Y lo vemos claramente, el gato queda en un momento en el que, o sea, ya no tiene otra opción más que tomar la siguiente ayuda que le surja, la mínima cosa que aparezca, tipo, o sea, es como que él tiene que ir hacia ahí. Y ahí lo que vemos es que salta el bote que venía pasando. Así que por fin responde al llamado, porque ya no le queda otra acción, más que aceptar que tenía que empezar el proceso de transformación, la aventura. Tenía que saltar, pasar al umbral del espacio sagrado. Y como suele pasar en el viaje del héroe y en los procesos iniciatorios, cuando pasamos al umbral de lo sagrado, encontramos ayuda. En este caso, la ayuda es el capibara. Y es muy interesante porque el capibara es la representación perfecta del anciano ritual. O si lo queremos aplicar al viaje del héroe, por ejemplo, en el Rey Arturo, sería como Merlín. ¿Por qué? Porque el capibara, porque el anciano ritual es una persona que se puede mover entre los dos mundos, ¿no? Desde lo profano o lo ordinario al espacio sagrado o liminal. Se puede mover entre dos mundos, por lo tanto sirve de guía al héroe, al yo, en su proceso de transformación. Lo cual simbólicamente es hermoso porque el capibara puede moverse
entre el mundo acuático y el terrestre. Y aquí claramente está representado el mundo del agua, de la inundación como el espacio sagrado, donde ocurre la transformación, y la tierra es el espacio ordinario, el espacio profano. Y entonces el capibara, siendo un animal que puede moverse entre esos dos mundos, es perfecto para representar el anciano ritual o el mago o la ayuda que siempre viene cuando cruzamos el umbral. Luego comienzan las pruebas, las duras pruebas, el encuentro con la sombra. Bueno, vemos claramente que, o sea, mejor representado imposible. Están navegando en una noche tormentosa y básicamente tienen que sobrevivir a esa noche tormentosa y les pasan 1000 cosas. Pero en esas 1000 cosas también conocen otros personajes que representan otros arquetipos. Otro de estos es el mono. El mono es la imagen arquetipal perfecta de la persona. La persona es la máscara. Es necesario el arquetipo de la persona porque es esta máscara que nos permite relacionarnos socialmente con el mundo. Es como la máscara social. Es la parte del ego que es cómo queremos que los demás nos vean. La cuestión es que si nos identificamos demasiado con esta persona, nos convertimos en narcisistas y eso genera problemas. En este caso, el narcisismo y la obsesión con la acumulación de objetos que tenía el mono casi lo hace morir. O sea, casi lo hace ser ahogado por el agua, por la sombra. Así que tenemos el mono que representa la persona, el agua que representa la sombra, el inconsciente, el capibara que es el anciano ritual o el mago o la ayuda que surge en el espacio sagrado transformativo, transformador, el protagonista que es el gato que representa el ánima además y el perro que es el animus, el opuesto al gato. Luego aparecen estos seres que son las aves secretarias, así se llaman, que claramente son como ángeles, tienen como que esta aura angelical. Y este es el arquetipo del sí mismo, que es el que está más cercano a lo trascendente. Es el núcleo del ser, es el arquetipo que nos obliga a expandirnos, a integrar los opuestos además. Además nos ayuda. En este caso vemos cómo el ave ayuda al gato. Pero hay algo súper interesante, que es que en una parte cuando estas aves, las otras aves secretarias, van a atacar al gato, una de ellas se revela. Y es genial porque el arquetipo de sí mismo, y que es el que activa el proceso de individuación, en ocasiones nos va a llevar a desafiar el status quo, a ir en contra de lo que socialmente o la mayoría piensa, dice o hace, porque a veces replicar lo que se entiende por normal en una sociedad se vuelve patológico y juega en detrimento de nosotros mismos. Y probablemente también en detrimento de la sociedad, solo que a veces se pasa por lo normal. La cuestión es que luego de eso, están todos juntos y se convierte en un viaje de ascensión hacia el punto más alto. Cuando el gato llega a ese punto más alto con el ave secretaria, vemos que el ave pasa por un portal y ese es el equivalente a cuando se está en el espacio transformativo se reciben los poderes regenerativos o lo que cuando un héroe recibe el arma mágica o el semidios, por ejemplo Hércules, el semidios se convierte en dios, cosas de ese tipo. Es básicamente el punto más alto del proceso de individuación, la experiencia luminosa. Es una experiencia totalmente luminosa.
Y cuando cruza ese portal, es como que el viaje está casi completo y el gato se queda. Pero claro, se queda porque tiene que volver, todo es simbólico, el gato tiene que volver al mundo profano, al mundo ordinario. Y esa es la otra parte del viaje, que es igual de difícil que haber entrado. Y bueno, vemos que después el gato vuelve a la tierra, a lo terrestre, y es muy interesante cómo esta vez es el gato el que ayuda al capibara a volver al mundo profano, a la tierra y a lo terrestre, a lo ordinario. Y el ciclo, y después vuelven a pasar los antílopes o los venados, que como que avisando que se va a volver a inundar todo. Porque claro, el proceso iniciatorio y el proceso del viaje del héroe y el proceso de individuación son cíclicos. No es como que un punto al que uno llega y ya, son cíclicos, la vida es cíclica. Solo que esta vez el gato se ve en el reflejo del agua y ve y el agua está turbia. Pero cuando aparecen los amigos, los otros animales, las otras partes del yo que ahora están integradas, el agua se calma, representando la vuelta a lo ordinario, a lo profano, pero con los poderes ganados, con los amigos ganados. Y si bien estos procesos son cíclicos, también son como una espiral, porque no es una repetición sin más. La próxima vez que el proceso se repita, va a tener más recursos para enfrentarlo o para transformarse. Así que bueno, ese es mi análisis junguiano de la película Flow. Espero que les haya gustado.